Hola amigos, ¿cómo están? Espero muy bien. Sean bienvenidos una vez más a su podcast Redención. Es un gusto tenerlos aquí, es un gusto saber que siguen este trabajo, que reaccionan, que comentan. Y el día de hoy tenemos un tema súper interesante como lo hemos hablado, como lo había comentado el pastor Luis Velázquez el día de hoy que nos está acompañando. Y ya habíamos hablado acerca de este tema que iba a ser el día de hoy, iba a ser su testimonio. Y pues bueno, el tema del día de hoy es ¿por qué a mí? Ese es el tema basado en el testimonio del pastor. Va a hablar un poco con nosotros de cómo fue su proceso de conversión, su proceso de conocer al Señor, de el camino complicado y difícil que él haya vivido. Y bueno, no voy a dar más preámbulo. Pastor, es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Gerardo, me da mucho gusto Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar transmitiendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos y como Él dice, de lo que Él nos ha dado, nosotros damos también. Nosotros damos, regresamos esa copa. Claro, por supuesto. Y pues bueno, ¿cómo podríamos empezar esto que fuese de una manera más directa hacia ese problema en común? Porque la mayoría de las personas vivimos ese problema en común, es cómo pasar de un punto A un punto B, cuando sabemos muchas veces que va a ser bueno, porque lo hemos tenido desde infancia, ¿no? Acércate a Dios, ve a la iglesia, haz esto, haz el otro, pero no lo queremos y preferimos el camino difícil que todo el tiempo hemos preferido. Platíquenos un poco de cómo era su vida en esa cuestión, en esa educación de infancia, no sé, católica, cristiana, ¿cómo fue eso? Bueno, es muy interesante esta pregunta porque pues yo provengo de un hogar disfuncional, un hogar donde no funcionó el matrimonio. Entonces yo tuve que vivir con mi abuela, con mi papá. A mí me tocó irme junto con mi hermano. Nos tocó irnos con la abuela. Pero de alguna manera podríamos decir que fue una vida muy dura, muy difícil. Pero evitando el sufrimiento, evitando todas esas cosas de que hacerme sentir como que sufrí tanto, que fui, no. Claro. O sea, la infancia fue muy bonita, a pesar del trabajo que nosotros hacíamos. Nosotros, ahí con la abuela, pues ella no tenía más que, mi papá era muy borracho, mi abuelo igual. O sea, el alcoholismo se venía manejando en esa casa durante toda mi infancia. Entonces, en ese lugar donde vivíamos, una familia muy querida por nosotros, que hace poco, unos saludos para ellos ahí en San Bartolo, Atepehuacán. Saludos hasta allá. Ellos tenían una capilla eran muy católicos, pero muy católicos, o sea, de esas personas que sí profesan la religión católica y la llevan a cabo mucho, o sea, como que ponen por obra lo que ellos les predican. Entonces, tenían una capilla, ellos nos rentaban a nosotros ahí la vivienda donde nosotros estábamos. Y todos los domingos ellos hacían una misa. Entonces a mí me llamaba mucho la atención de que, y toda la familia, eran como 11 o 12 hijos de ese matrimonio, y ellos iban todos juntos iban a escuchar la misa. No tengo idea quién les predicaba, quién hacía, porque nunca vi, pero me llamaba la atención y sentía yo hasta cierta envidia, ¿no? De ver a esa familia y pensar en algún momento que yo hubiese querido tener una familia como esa, ¿no? Hay veces que estaban ellos en su casa y se iban a sentar a la mesa y todos llegaban al mismo tiempo, había un horario de comida y todos llegaban al medio tiempo y al mismo, entonces se sentaban a comer y yo me asomaba a buscar a mi amiguito que se llamaba Samuel. Iba y lo buscaba y me asomaba por la ventana, así alzaba y le gritaba. En ese momento ellos estaban haciendo un rezo para la comida.
Entonces, fueron las primeras cosas que yo vi con respecto a esa sensación de religiosidad, ¿no? Pero yo me quedaba con la tentación y a veces entraba cuando estaba vacía ese lugar, esa capillita. Ujú. Era un cuarto como de, ¿qué? Unos 4x4 y ahí en ese lugar se sentía tranquilidad, se sentía la paz que en el hogar no se sentía, que en mi casa donde yo vivía no se sentía, porque pues siempre mi abuela trabajando todo el día, desde las 5, 4:30 de la mañana hasta el 11, 12 de la noche. Y nosotros pues nos levantábamos a las 6 también a trabajar, nosotros teníamos un negocio de tacos. Pero era una locura desde que nos parábamos todo el día. Ir a la escuela, que córrele al mercado, falta esto, que vamos a llevar todo. Vendíamos tacos en el Poli de Zacatenco, aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues eso era, y nuestra ocupación de todo el día era ir a la escuela, y hacer lo de los tacos. No había más. El abuelo, pues mi papá, pues eran pespuntadores de zapato. Ujú. Ellos armaban el zapato. Y ese era su oficio, aparte de los tacos. Pero por lo regular no lo ejercían mucho. Y nosotros también aprendimos eso. Y entonces, esa fue la primera ocasión. Posteriormente, cuando yo salí de la primaria, mi abuela me lleva se llevaba muy bien con una señora, ni me acuerdo de su nombre, se llevaba muy bien con ella y la señora le dijo, oiga, ¿por qué no hace la primera comunión Luis ahí ahorita que están en la iglesia? Y mi abuela que se mueve y compra una vela y me la da y ya me paso yo ahí con todos los chamacos que iban a hacer. Yo no sabía ni qué onda, ¿no? Pero pues ya mi abuela me aventó ahí. Entonces, según íbamos a darle gracias a Dios por haber terminado la primaria y de paso pues la primera comunión. Claro. No, pues yo no tenía idea. Entonces, y lo de las posadas y todas esas cosas que se cantaban, esa familia que les cuento se encargaba de enseñarnos, ¿no? Pero así a grosso modo fue mi primer relación con algo religioso, algo con respecto a Dios. Claro. Y posteriormente, pues nosotros dejamos del puesto de los tacos, se quedó ahí el lugar y nos venimos a vivir a Nezahualcóyotl. Entonces a mí ya no me agradaba vivir ahí. Ya no me gustaba ver a mi papá y a mi abuelo borracho siempre, ver a pegarle a mi abuela, siempre estarle, o sea, le agarraba unas tranquillas pero tremendas y yo pues tenía miedo de ellos dos, tenía miedo y a la vez estaba harto. Entonces decidí irme de ese hogar, decidí irme de la casa de mi abuela y pues no sabía ni qué hacer. Yo tenía que ir con mi madre, tenía que ir a ver a mi mamá para saber de alguna manera algo de ella y tener un lugar donde quedarme, Claro. donde vivir. Entonces, pues me vi como el traidor porque yo vivía en la familia paterna y de repente me cambio a la familia materna y me voy con mi mamá. Y ahí con mi mamá, ella era, estaban a ella evangelizándola para ser cristiana. Okay. Entonces, el marido que ella tenía en ese tiempo era cristiano. Entonces, pero yo lo veía y bueno, está más loco que yo, o sea, ¿cómo que es cristiano? Tocaba las canciones del Piporro ahí con su guitarra y luego estaba alabando a Dios y cantando las rancheras esas y bueno, pues era su manera de ser de ese señor. Y resulta que pues no me interesaba lo que mi mamá aunado a que mi abuela me decía, es que tu mamá es protestante, tu mamá no cree en Dios, tu mamá o sea, me pusieron en contra de mi mamá. Claro. En el sentido de lo religioso igual, ¿no? O sea, tú vivías en esa dualidad, ¿no? Sí, o sea, no,
Y yo decía, bueno, a mí no me interesa nada de eso. Cuando me puse a trabajar, entonces empecé a ser como de alguna manera autosuficiente. Ya no tenía problemas con el señor que vivía ahí porque decía, ¿qué hace este cuate? No, es un huevón. Tenía yo 14 años. Uh-huh. Y pues me decidí irme a trabajar de cargador en una camionetita. Ya después de ahí me cambié a un camión grande, un camión rabón, y ahí andábamos repartiendo en toda la ciudad. Conozco toda la Ciudad de México y del Estado de México porque anduve ahí. Anduve con en ese camión repartiendo en todas las tiendas de autoservicio, todo eso lo conocí. Entonces, pero también me cansaba mucho. Y un día que le dije al chofer, ¿sabes qué? Ya no aguanto, ya no. Y me dice, no, aquí no se raja nadie, aquí no se echa para atrás nadie. Y en ese momento dije, pues ahora, ¿cómo le hago? Pues me llevó a una pulquería, Los Cacarizos, aquí por y es muy famosa esa pulquería. Quién sabe si exista aún. Pero ahí vendían un plato de frijoles con hueso de puerco. Y la salsa que hacen ahí, y la tortillería estaba al ladito. Entonces, pues ya te comías un platote de frijoles con un litrote de pulque. No, pues con eso me daba fuerza. Sí, salías con energía. Y salía otra vez con energía a seguirle. Resulta que eso tenía que ser del diario. Okay. Pero ya después no fue 1 litro, sino 2. Y luego ya pasábamos primero por el pulque y luego íbamos a cargar. Y así. Claro. Resulta que al final de la jornada ya estaba borracho. Sí. Entonces, pero terminábamos. Y iba yo saliendo adelante en ese sentido, pero no me daba cuenta cómo de algún modo me empezaba a involucrar. Sí. En el alcohol. Salías de una y te estabas metiendo en otra. Entonces yo dije, bueno, ya soy libre. Y cuando llegaba sí lo sentía, real. Cuando llegaba a darle su gasto a mi mamá, le decía, aquí está su dinero. Y aquí en mi mente estaba yo, no me molestes para nada. O sea, con esto te estoy quitando el poder. Pagando el permiso. Sí, no me digas nada. Entonces ya salía yo los fines de semana de fiesta. ¿Cuántos años tenías ahí? Ya tenía 15, 16 años. ¿Y de ahí cuántos años duró esa actitud que tenías? Esa actitud. ¿De beber hasta los cuántos? Bueno, de beber hasta los, ¿qué serán? Hasta los 35, 36 años. O sea, 20 años. 20 años bebiendo todos los días. Todos los días. En esas etapas de bebetoria de tu parte en la cual tú estabas en el alcohol, por los motivos que sean, normalmente siempre es la soledad o problemas muy profundos de personalidad, pero bueno, sin tocar en específico ese tipo de asuntos, en ese lapso de beber, de lo que refieres de estar aquí, estar allá, en esos momentos tú llegabas o te llegabas a sentir tentado de acercarte al Señor. ¿Al Señor? Bueno, no, real, yo nunca había querido dejar de beber. O sea, yo me casé a los 21 años. Uh-huh. Entonces, cuando yo me caso, me junto con una mujer. Tenemos 3 hijos preciosos. Uh-huh. Y cuando me caso, no paré de beber. Entonces, lo que dice la gente, no, se va a casar y va a sentar cabeza. Uh-huh. No, yo no quería cambiar, porque el poder adquisitivo había subido. O sea, yo ya tenía un trabajo, aparte era árbitro de fútbol y hacía más cosas para tener más dinero. Claro. Entonces, mientras más dinero tenía, más me iba hundiendo. Porque me sentía superior a todo mundo, me sentía como que nadie me podía mirar, o sea que me sentía muy soberbio. No, y lo que decías, ¿no? Pagabas a tu mamá como el no me molestes, sí. Pero se transportaba esa actitud hacia con la esposa y los hijos, ¿no? Una miseria, ¿eh? Claro. Pero se transportaba a la esposa, ¿no? Sí. La misma actitud. La misma actitud en la casa, de llegar y aventar el dinero y ahí está, no me molestes y se acabó. Claro. Entonces, ya cuando ella se enoja y nace mi primera hija,
se molesta mucho y a mí me empiezan a tosigar mis familiares. No, es que mira, ya nació tu hija, tienes que sentar cabeza y que... Entonces, pues, me fui a un grupo de tradicional. De Alcohólicos Anónimos, ok. Y fui y me dice una persona que quiero mucho, me dice, ¿sabes qué? Métete al grupo. Y ahí voy. Y llegué medio borracho. Y me senté a escuchar las juntas. Y la verdad no entendí nunca lo que querían decir en esos tiempos. Uh-huh. Después dejé de ir 2 días. Fui una semana completita primero para que mi esposa se viera que yo quería cambiar, que ya no quería ser el mismo. Claro. Y mi mamá y toda la gente que estaba alrededor mío, uh-huh, en el trabajo, en los 2 trabajos, para entonces ya me despiden del otro trabajo en la fábrica donde estaba, y ya empezaba a tener considerables problemas porque bebía. Dentro de la fábrica bebía también todos los días, o sea, era una manera incontrolable de seguir bebiendo. Y era un hábito compulsivo. Sí, porque con eso podía yo desarrollar cualquier cosa. Con eso se me quitaba el miedo para hacer mi trabajo que tenía, uh-huh, yo que hacer. Eso me daba fuerza para cargar. Eso me daba valor para meterme a arbitrar un partido difícil. O sea, me sentía yo como dueño y señor con el alcohol, ¿no? Y entonces, resulta que ya dejo de ir al grupo otra vez, dejé de ir, y después iba esporádicamente, porque me llegaba lo que me decías, la pregunta que me hacías, de repente me llegaba, pues regrésate, vete al grupo. Uh-huh. Cuando venía ya caminando bien borracho en la calle, y decía, bueno, sí, ya me iba y me metía un ratito, pero muy borracho, ya me veían y me atendían, me daban mi café, como son los alcohólicos. Uh-huh. O sea, esos no te juzgan, no te miran y pásate, ¿no? Como vengas, no hay ningún problema. Entonces, esa actitud me agrada, de los alcohólicos me agrada mucho, porque ahí no hay una situación de que te sientas juzgado, que te releguen, inmediatamente, claro, te rechacen. Inmediatamente te dan la confianza, inmediatamente te sientes el igual de ahí, ¿no? Claro. Y no como en muchos lugares, ¿no? Y ahorita vamos a llegar a un punto donde, cuando llego ahí y me atienden, pues me siento en confianza, pero salgo y luego fui a comprar más y me fui otra vez a seguir bebiendo. Entonces no hubo un cambio en mí, a pesar de que algo me llamaba, ¿no? Ahora sé qué es. Claro. Y el título. Ajá, sí, justo. No, y justo iba para allá la siguiente pregunta que, de alguna manera, lo que refieres, ya cuando uno tiene una constante de vida de esa situación, en la cual uno empieza a sentirse tan lejos de ayuda, y ya no nada más de Dios. Dices, bueno, si la propia gente ya ni siquiera me quiere, ya me rechaza, me corre, pues mucho menos con Dios, y más con la educación religiosa que traemos, de Dios te va a castigar, de Dios sí, no quiere a los borrachos. Dices, no, pues si a un ser humano le pido, me rechaza, pues ¿cómo le voy a pedir a Dios, no? Entonces, en ese proceso que tú estás viviendo, y que pasaron, yo quiero imaginar, porque es muy, muy probable, que llegaron a suceder eventos fuertes, tanto... Bueno, sí, muchos fuertes. O sea, llegó el momento en que, pues yo le golpeaba a mi esposa todas las cosas que yo miré en aquella casa donde ya no quise vivir, claro, donde ya me había yo hartado. Resulta que ahora que me caso, la primera situación, que llegas y avientas el dinero. Uh-huh. Te vuelves egoísta en todos. Mezquino, sentido. Claro. Te vuelves, de alguna manera, o sea, todo lo quieres para ti, totalmente. Sí. No quieres dar absolutamente codicioso. Nada. Que tú eres el centro de atención, que quieres que todo mundo se esté fijando en ti, que te atiendan y entonces, pues la mujer se empieza a hartar. Y
por ahí se va a trabajar, empieza a trabajar entonces empieza a llegar con cosas a la casa. Lo primero que llega es con una carriola bien grandota y en la torre una carriola porque nació nuestro hijo Luis. 4 años después nació Luis. En este tiempo de que no se tuvo que ir a trabajar, a pesar de que yo ganaba bien, porque pues yo todo el dinero lo dejaba afuera, o sea, lo que ganaba, apartaba la miseria, ¿no? La miseria con la que quería yo callar a mi mujer. Uh-huh. Cállate, ya no estés claro, molestando, ¿sí? ¿no? Sin mirar la necesidad que hay en el hogar. Uh-huh. Deja a ese hombre borracho. Pues, ¿por qué? Porque en ese día, la abrazaba, ya la veía golpeada, y le daba un abrazo y un beso y le decía, perdóname, no lo vuelvo a hacer, mira, es que me llené de celos, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y la convencía, la abrazaba, y al término de la relación ya la abrazaba y ella se recargaba en mí. Y nada más por ese abrazo, por ese apapacho del final, por eso estaba ahí. Se quedaba. Porque era una persona igual que yo, con la misma necesidad de la soledad, el miedo, la carencia, la angustia, todas esas cosas, ella también las tenía. Uh-huh. Yo no, pues nunca me preocupé por ella. Entonces, cuando empiezo a seguir yendo a un grupo, me empiezo a enterar de esas cosas, ¿no? Del miedo. Entonces sí me empiezo a meter a ver qué es lo que yo estaba haciendo, por qué yo vivía así. Cuando llega ese momento, y justo era para la siguiente pregunta, cuando llega ese momento en el ya empieza a cuestionarte, ¿no? Como que esto no está muy bien, que digamos, no es normal, porque por lo que comentas ya tenías algunos signos de la enfermedad del alcoholismo, por lo que observo, ¿no? Ya había en ti un alcoholismo ya pues, prolongado, crónico tal vez, ¿no? Cuando tú llegas a pensar en eso de, pues tal vez necesito yo un cambio en algo, ¿qué fue lo primero que viviste ya a esas edades? ¿Qué fue lo primero que viviste que te llamó la atención de seguir al Señor? ¿Qué pasó? O sea, ya venías con una historia fuerte de familia, de lo que hablabas de la parte disfuncional, o ya en tu familia futura que tuviste ya de un joven adulto, y también ya toda una vida de matrimonio. ¿Qué pasa? Porque imagino que de ahí suceden otro tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa para que tú digas, ya me cansé de esta vida que tengo? Bueno, todavía pasan muchas cosas, pero yo creo que lo más importante fue que llegué a un anexo. Ok. Llegué a anexarme, igual para que ella estuviera tranquila. Y realmente estuvo tranquila un mes. Claro. Porque después me salí al mes. Okay. Y me decían en el anexo, son 3 meses. Uh-huh. No te salgas, salva tu pellejo. O sea, me hablaban con amor ya cuando estaba yo en la puerta. Sí, de cuídate, ¿no? Sí, salva tu pellejo, no te salgas. Al idioma de los alcohólicos. Claro, sí, por supuesto. Y no, hombre. Y eran 2 personas ya mayores y les decía yo, ¿cómo creen? Ya estoy bien. Yo ya no necesito estar aquí encerrado. Y me salí, ¿no? Y yo pensando que me iban a recibir con fanfarrias y que el sol esplendoroso y pajaritos y salir en medio de la calle y abrazarte a tu mujer y que dar vueltas y luego que llegaran los niños y te abrazaran y pajaritos y mariposas alrededor y tú girando con tu mujer. Y cuando llegas y te dicen, ¿ya te saliste? ¿Qué haces aquí? No puede ser. Sí. Si son 3 meses y pues, ¿qué ya no me quieres? Y que me dice, no, ya no. Y me quedé, no, pues, ¿cómo no? Pues si yo ahora ve cómo vengo, ve cómo estoy, estoy delgado, uh-huh. Estoy guapo, pues, ¿cómo crees que no me vas a querer? Pues, uh-huh. No, la verdad no. No sé cuáles hayan sido sus sentimientos, no sé. Yo creo que, pues también, igual que yo, estaba necesitada y estaba hambrienta de que alguien le amara, ¿no? Entonces llega el momento en que, pues, hay una infidelidad. Yo ya había sido infiel varias veces. Claro.
Y cuando me lo hacen a mí, te quedas así. Te quedas de... No. Esa fue una parte muy fuerte, porque cuando te lo hacen a ti, dices, no, qué bárbaro. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Uh-huh. ¿Por qué a mí me sucede esto? Y me quedo viéndola. Me caí en un sillón, me caí así sentado. Y fue un momento muy difícil, por mi falta de, pues, de conocimiento, mi falta de amor, mi falta de comprensión, uh-huh. Todo sí, en realidad. Se mezcló ahí. Entonces, pues me sentí impotente y todo, y de repente, mis hijos empezaron a ir a la escuela dominical, en la iglesia donde ya mi mamá se congregaba. Y mi hermana era la maestra de los niños. Es una iglesia grande a la cual ahora sirvo ahí en esa iglesia. Pero mis niños empezaban, y a mí me agradaba que fueran. Y los veía yo a ellos, cómo iban contentos a la escuela dominical y regresaban. Era una nueva forma. Uh-huh. No se fugaron como yo en otras situaciones, sino se iban y se fugaban en la iglesia. Claro. Y regresaban contentos. Entonces, pero esa sensación de inutilidad que sentí en ese momento fue la que me llevó a mirar hacia otro lado. O sea, decir, ¿qué pasa? No, o sea, no puedo estar así. Entonces me levanté, me puse a hacer ejercicio, empecé a ponerme en forma. Me duró un mes esa sensación. Uh-huh. Y empecé a beber de nuevo. Entonces tenía lapsos de un mes, 2 meses a lo mucho de no beber. Periodos de abstinencia nada más. Sí. Y en ese momento, pues, ya mi hija, la mayor, ya estaba un poco grandecita, tenía como 12 años, 13. Y y yo no sentía la necesidad en el grupo ya me habían dicho que un poder superior y que cosas de esas, ¿no? Pero yo no más bien, a mí lo que me llamaba la atención era la hermandad que se sentía dentro de los grupos. La fraternidad que tenían. La fraternidad, sí, exactamente. O sea, es lo que a mí me llenaba, y de hecho así dice la literatura, ¿no? Primero, como primero el grupo, ¿no? Y eso es lo que yo sentía. Por eso es tan sabio el programa, así como que te dice esas cosas, y lo vas viendo ya después en tu vida a estas alturas y dices, pues qué razón tienen estos, sí, ¿no? Está muy compaginado. Están muy locos, sí. Pero sí tienen razón, porque sí, claro. Sucedió como lo viene escrito. Uh-huh. Entonces de ahí, vuelvo a salir, pero sigo bebiendo, asistiendo a los grupos y bebiendo y saliendo. Uh-huh. Y llegó el momento en que me decían los hermanos alcohólicos, me decían el hijo del 5º capítulo, y me daban hasta por debajo de la lengua la terapia y todo. Llegó un momento en que me sentí como que no me hacía nada, o sea, que la terapia ya nada más me ponía un caparazón, como dicen, se acabó y vámonos, ¿no? Uh-huh. O sea, no pasa nada, y aguantaba otros meses ahí, otro. Entonces, resulta que llego a un grupo un día, de los que había estado, llegué a anexarme, y me corrieron, no me aceptaron ya. En el grupo llegué y me metí, me senté. Dice, ¿tú ya estuviste, no? Sí, ya estuve. ¿Y cómo te fue? Entonces les dije, pues es que, pues así he andado. Entonces, ya había ido yo a escribir la primera escritura de 4º y 5º paso. Ok. Ahí fue donde me brinqué esa parte, perdón. Descuida. Me fui a escribir esa escritura. Y luego fui y les conté a los de 24 horas que había ido ahí, uh-huh, y que había recaído, y por eso, uh-huh, regresé. Entonces me corrieron los de 24 horas. Uh-huh. Ya no me aceptaron. Me tuve que aventar 4 juntas de ayuda, pero de esas ayudas bonitas que dan.
Y al final, como a las 11 de la noche, me dicen, ¿sabes qué? No te vamos a aceptar, vete. Y salgo, es la primera vez, dije, si ya me corrieron de los alcohólicos, ¿ahora qué voy a hacer? Ya no me quiere mi mujer, ya no me quieren mis hijos, ya no me quiere mi mamá, ya no me quiere nadie. ¿Ahora qué? Si de por sí esa era mi sensación que yo tenía, y ahora me lo están corroborando todos, hasta los alcohólicos. No, pues que me regreso con los cuartomarcianos, y empecé a militar ahí, empecé a ir, empecé a sentir la necesidad de Dios, porque llega el momento en que estás ahí, estás aprendiendo, pero tienes que aprender a fuerza de Dios. Alguna vez uno de los padrinos me dijo que el único objetivo de un grupo es llegar a Dios. Y me quedé así. Pues entonces empecé con el pie derecho, porque yo no he empezado así. Y recaí de la primera escritura. Duré 2 años, tuve una relación infrustrosa ahí con una compañera, y no resultó. Pues lo dice, ¿no? También igual los alcohólicos dicen, con una compañera no tenga relación. El problema fue que terminé y me sentí otra vez como ofendido, me volví a ir a beber. Entonces ahí me fui hasta el fondo, me fui a beber con todo. Ahora sí no tenía miramientos de nada, ¿no? Bebía, ya estaba yo solo, ya vivía yo solo. Entonces llegó el momento en que mi hermano le habló a mi mamá y le dijo, ¿sabes qué? Madre, venga por Luis, porque se va a morir aquí. Y de rato ya llega mi mamá y me dice, ¿sabes qué? Vámonos a la casa de salvación. A la casa de salvación, pues sí. Y es una casa de rehabilitación cristiana que pertenecía a esta iglesia donde ahora estoy sirviendo, para la gloria de Dios, ¿no? ¿Cómo se llama la iglesia? Se llama Cristo Roca de mi Salvación. Okay. Entonces, llego a esa casa que se llama Casa Llave. Llegué y inmediatamente me atendieron, me pasaron. Pues era hijo de la hermana Emilia, tenían que atenderme bien. Y mi mamá pues es muy querida ahí en la congregación. Entonces, pues llegué y estuve ahí 4 meses, eran 4 meses. Entonces, pero real, o sea, el estudiar la palabra de Dios, teníamos un culto en la mañana, uno a mediodía y uno en la noche. Y hasta ese punto que tú hablas, con toda la parte que caes al fondo después de tu relación infructuosa y todo lo que tuviste que vivir como un ser humano necesitado de cuestiones de afecto, de todo lo que refiere. Pero ya cuando estás en esa parte te llevan al anexo y empiezas a ver las cuestiones de Dios, que tú venías un poco como distanciado de eso, ¿no? Sí. Ya lo venías como palpando a través de lo que comentas de los grupos, pero tú sentías que había como esa parte de conexión, como lo que hablábamos tras cámaras, ¿no? Hace un momento que comentabas, que te decían, es que sí tienes muchas ganas de cambiar, pero no puedes ser honesto con Dios, algo así me comentabas. Sí. En ese momento, cuando ya tocas el fondo y empiezas a estar en esa casa de salvación, ¿cambia algo ahí? En ese momento, lo único que estaba adquiriendo era conocimiento de la palabra de Dios. Porque es un instituto, la casa de salvación, por todas las clases que teníamos y la gente que llegaba, uh-huh. La gente que llegaba ahí a darnos la palabra de Dios. A veces llegaban gente de los Estados Unidos, gente de Colombia, de Ecuador, llegaban así a compartirnos la palabra de Dios y pues aprendías muchísimo. Claro. Y no solamente llegaban y una predicación, no, sí era un estudio completo. O sea, que ahí sí comenzaste a sentir que sí estabas siendo honesto en tu... No, en ese no, espérame, era puro conocimiento. Porque cuando me pedían que orara, había un día que es oración solamente. Sí. Entonces te hincas
y empiezas a orar. Ok. Y muchas veces escuché el 11º paso que dice oración y meditación, miles de veces, pero cuando me hincaba a orar, no podía tener una relación con Dios, no podía hilvanar una plática con Dios. Y me explicaba la palabra de Dios, nos explicaba la hermana cómo era la oración. Y nosotros, bueno, pues algunos yo los veía así, y estábamos orando y estábamos así, haz de cuenta. Luego volteabas a ver la hermana si ya iba a acabar o que estabas esperando sí, que terminara, claro. Entonces ya cuando veías que ella decía amén, ay, te parabas así como si de veras hubiera sido un calvario, sí. Dios, ¿no? Claro. Y ya y la realidad es que ibas vacío de la sala donde estábamos hacia el dormitorio. Iba yo vacío. No había sentido, no había tenido nada con Dios. Uh-huh. Solo yo estaba aprendiendo la palabra. Una cosa, dice la Biblia, que pongamos por obra. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Uh-huh. Entonces, yo solamente era oidor. Claro. Y buen oidor porque la aprendía, pero nunca la ponía por obra. Ahí dentro había conflictos entre todos, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, no, pues ¿por qué me voy a mezclar con esta bola de mugrosos? ¿Y por qué aquel que trae esta chinches? Y la casa estaba impregnada, ¿no? Entonces dices, no puede ser, yo ya no puedo estar aquí. 4 meses y me fui. Recaigo otra vez. Voy hacia la pregunta que me hiciste. Uh-huh. El sentir a Dios. Recaí nuevamente. Y ahí voy de regreso a la casa de salvación. Y ahora me dicen 8 meses. Y híjole. Pues no, me corrieron antes. Dije, ahora ya me corrieron de aquí. Uh-huh. A los 5 meses me corrieron. Por mismos conflictos, ya me creía yo también como parte del ministerio, porque ya había estado 2 veces, uh-huh, y porque ya conocía el movimiento de la casa. No, realmente esa no era la función que yo debía de ejercer ahí. Uh-huh. Entonces, vuelvo a salir, me voy a escribir otra vez, escribo, entonces, cuando llegamos a la parte esa en la cuarta escritura de la oración, no, es que tú no eres honesto con Dios. No eres honesto con Dios. Y me quedé así y el padrino me dijo, muy querido el padrino Perico, y yo decía, pues si me estoy rayando con este padrino. Y me dice, no, es que tú no eres honesto con Dios. Pero pues tengo el mejor padrino, yo creo que ya la voy a librar. Y no, pues no. Me volví a reventar, volví a caer por la misma situación. Y lo peor es que cada vez que yo salía de un lugar así, me daban trabajo. Siempre tuve trabajo. Y como siempre entrené, pues me levantaba muy rápido físicamente. Uh-huh. Y cuando me vuelvo a reventar, pero así, ahora sí me fui y me encontré una tarjeta de crédito. Uh-huh. Mi hija me habló por teléfono y me dijo, oye papá, ¿no me has depositado mi dinero para la escuela? Y yo me acordé que sí, te deposité. Entonces, que empiezo a buscar el voucher uh-huh, del depósito y encuentro un sobre con una tarjeta de un centro comercial. Dije, ya no tenía ni un peso. Ya me estaba saliendo a pedir dinero, a vender mis cosas, todo lo que, el chiste era tener. Ya no, le pedí un peso a mi hermano y no me lo quiso dar, y una serie de cosas que tuve que vivir, salir a la calle, intentar robar y ser o sea, ni para eso servir, uh-huh, pero me encuentro una moneda de a 10 y dije, ay, gloria a Dios, ¿no? Dije, no puede ser, Dios me está ayudando. Hazme favor, después de intentar de robar, ahí en la gasolinera sí. Y luego me encuentro no, Dios me ayudó. Sí. Entonces, ya que me encuentro la tarjeta y que voy y que la doy de alta, ya no me prestaba el teléfono mi hermano, ya no tenía saldo, nada. Y me fui le dije a la vecina, présteme su teléfono, vecina, así no sé cómo le hice para subirme a la barda.
Entonces me fui a la tienda y compré así un carrito atascado de tonallas. Porque Memo me dijo, y yo soy muy obediente. Memo me dijo, pues de una vez tráete un mucho para que no estés vuelta y vuelta. Y sí, pues un carrito de esos así, pero copeteado. Y ahí vengo con mi tonalla y hasta que no me los acabé. Y fue esa ocasión cuando otra vez regreso a la casa de salvación, me perdonan, me dan permiso de entrar. Uh-huh. Y me veo sentado en las cobijas. Y dije, no puede ser. Y empecé a llorar, se me empezaron a rodar las lágrimas. Se empezaron a rodar mis lágrimas así como con muy diferente a toda mi vida, ¿no? Como sintiéndome aliviado, sintiéndome algo así, empecé a llorar y empecé a clamar a Dios y Señor, ten misericordia de mí otra vez aquí sentado en estas cobijas, Señor, ten misericordia, por favor, bendito Dios, ya no quiero ser así, por favor, ayúdame, y me tiré al suelo y me revolqué y empecé a gritar y a orar y clamando a Dios, y el Señor me escuchó. De ahí en adelante le empecé a agarrar sentido a la palabra. El Espíritu Santo empezó a estar en mí y me empezó a dar a entender lo que debía de entender, lo que yo necesitaba. Por eso un día les dije que un texto que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo tengo aquí. Porque ese texto en ese momento... Es el tuyo. Sí, lo agarré y dije, no. ¿Y dónde viene esa parte? Tengo que perseverar. ¿Dónde viene? Está en Isaías 26:3. Ok. Estaba yo así, no, Señor, ahora sí. Y me sentía lleno, me sentía totalmente. Entonces, estuve en la casa y de ahí en adelante, no me despegué de Dios, no me despegué. Bueno, ya que estamos tocando este tema, ya que estamos en la recta final de este podcast, de esta entrevista, ¿cómo ha sido desde que tú tienes esa conversión real? Esa fue la real. Esa fue la real, sí. Se siente, bueno, ustedes no están aquí, pero se sintió la energía. Porque sí es la desesperación, es ya no tener a dónde ir. Ajá. ¿No? Entonces, ¿cómo ha sido de ese momento hasta el día de hoy tu relación, tu convivencia con el Señor en ti y obviamente para los tuyos? Bueno, se cumple la palabra, dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo, o sea que ya se tiene que conjugar. Uh-huh. Si tú vas a empezar a poner en obra la palabra de Dios, ese texto tiene que ser real en tu vida. Claro. Tiene que ser real, se tiene que notar. Entonces, decidí salí de la casa de rehabilitación y de ahí dije, yo tengo que seguir y me puse a estudiar, entré al instituto, no había en ese momento clases y los maestros tenían sus sesiones de ellos los martes a las 7 de la noche, martes y miércoles o jueves, ¿no? 2 días. Y estuve yendo como un año ahí, con todos, ¿no? Uh-huh. Estuve yendo ahí y me metí de oyente con ellos y estuve escuchando y estuve aprendiendo. Después me apunté en el instituto 3 años. 3 años estuve, más aparte los 2 de la casa de salvación, uh-huh. Ya vienen siendo como 7, 8 años de estudio. Uh-huh. Entonces, no por eso trato de mencionar que yo ya me sé todo, que traigo acá la Biblia, no me he aprendido nada, porque salí del instituto y me dice la pastora, oye Luis, ¿qué? Le digo, no aprendí nada, no traigo nada en la mente, o sea, yo sentía que mi mente estaba en blanco. Uh-huh. Y dice, no te preocupes, Luisito, lo que tú te lleves en tu corazón. Y me sentí bien. ¿Te confortaba? Me confortó eso que me dijo. Dije, uh-huh. Bueno, pues está bien. Y cuando termino el instituto me dice la hermana, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora?
Durante todo el tiempo del instituto y lo que estuve en Casa Yahvé, todo ese tiempo, también me estuvieron mandando a misiones, porque hay muchas misiones en Oaxaca, en Puebla, en Michoacán, en toda la República. Veracruz, ¿sí? Entonces me mandaban a atender las misiones, a estar ahí con ellos y pues compartirles, ¿no? Uh-huh. Entonces me agradaba mucho. Y ya cuando ella me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Ya acabaste ahora. Le digo, pues voy a seguir estudiando. Dice, ¿por qué no te vas a la Díaz Mirón? ¿A la Díaz Mirón? ¿Por qué ella no me quiere aquí o qué? No, vete allá a servir allá. Híjole, y me quedé así como, no sé ni dónde es. Y ya total que ella me llevó junto con mi esposa, estuvimos ahí y oró por nosotros. Eran solo 4 personas, era una iglesia que estaba destruida, o sea, había habido un problema muy grande. Claro. Y pues aquí, ¿qué voy a hacer? Se me hace que me vino a encerrar aquí, ya me vino a anexar aquí ahora. Sí. Entonces, en ese tiempo, pues estuvimos viniendo desde Nesa hasta la Díaz Mirón, para atender a 4 personas, y eso a veces fallaban 2. Nada más estaba el que tocaba, una hermana en la silla, y el que predica, y mi esposa dirigiendo las alabanzas, ¿sí? ¿No? O viceversa, ¿no? Ella predicando y yo, y bueno, ya seguimos, y hicimos algunas campañas ahí en la comunidad, seguimos invitando a la gente, salíamos ahí. Entonces cambió totalmente mi concepción de lo que es la palabra de Dios, de lo que es en realidad el amar a Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, apacienta mis ovejas. Y te quedas que el servir a Dios, ese es el verdadero motivo. Entonces, y yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me escogiste de todo lo vil y menospreciado, habiendo gente tan culta, habiendo preparada, ¿no? Habiendo mucha gente, sí, habiendo sabios, habiendo todo eso? ¿Por qué a mí me escoges, Señor? Claro. ¿Por qué yo soy el que tengo que estar? Y aparte, pues yo no sé ni cómo se hace esto. Pero no me daba cuenta que durante toda mi vida Dios me vino preparando para estos momentos. Dios me vino preparando en el aspecto de vivir mi infancia difícil y amena, porque en las vacaciones del poli llevábamos una vida bien tranquila, mi hermano y yo. O sea, nos íbamos a jugar, nos perdíamos en un llano que está ahí y jugábamos y éramos felices, no nos acordábamos de nada. Pero esa sensación que yo tenía ahí, en ese llano, en un espacio que era nuestro, era muy grande, estaba allí en Politécnico y en 100 metros y Politécnico. Era un llano del poli y una arboleda. Hacíamos un columpio. Y la sensación que yo sentía ahí, en ese lugar, en ese espacio, es la que siento ahora. Ese sentir el completo amor de Dios, el sentirte que perteneces a algo, el sentir que eres alguien y que sirves para algo, el que puedes ayudar a otras personas con lo que tú has vivido, que puedes dar una consejería a alguien porque está viviendo lo mismo. Y sabes sabes lo que siente, sí, lo que piensa. Y le digo a las personas, mira, yo sé que estás sintiendo. Tienes que seguir hablando. Sigue hablando. Yo sé lo que estás sintiendo. Llora. Estás hablando, llora. Claro. Y la gente, pues, se desborda, ¿no? Se desborda y cuéntaselo a Dios, platícale a Dios así, porque es lo que a mí me faltaba. Claro. Entonces, lo que a mí me faltó en todos esos años, yo trato de decirles, mira, te falta esto. Entrégate a Dios. Y es que es así, y en retrospectiva creo que esa es la finalidad de lo que venimos a ver aquí, ¿no? El por qué a ti fue básicamente porque iba a ser necesario toda esa oscuridad, toda esa penumbra que se vive para poder tener no solamente
la vivencia, sino la comprensión de lo que el hermano sigue viviendo. Sí. Alcoholismo, beber, separación, agresión, neurosis, todo lo que vive una persona, un ser humano, sin una protección o una guía, y llegas a esa parte donde llegas hasta abajo. Y fíjate, escuchaba y es bien raro cómo funciona a veces el individuo, porque antes era porque a mí me pasan tantas cosas malas de morrito, después ya creces, porque me pasan tantas cosas de casado, de papá, y te separas, porque me pasan a mí estas cosas, y luego ya estás en un lugar donde te quieren ayudar y todo, y por qué a mí, yo no quiero, y ya cuando tienes ese lugar, pero a mí por qué me mandan para allá, yo no quiero, o sea, todo ese tiempo, pero ya cuando uno cae en la obediencia, creo que es donde encuentra esa parte del por qué a mí. Así Dije, es. ya entendí, creo que tú me estabas viendo desde antes que yo te viera a ti, y me estabas llevando hacia tu camino, solamente que yo por necio, porque somos necios, no resistimos al amor de Dios, no queremos que Él se meta ahí donde duele, porque me va a quitar lo que me gusta. Y eso lo viven muchas personas, me va a quitar lo que me gusta, voy a dejar de hacer lo que me gusta, o me va a poner a hacer cosas que me aburren, lo que hablabas, ¿no? De la oración, dices, ay, otra vez orar, y ora en la mañana, y ora en la tarde, y leo un poquito, y leo un esto. Pero fíjate que la diferencia, y lo digo de un sentido muy específico, mi madre vive lo mismo, o vivió lo mismo que tú, y ha estado viviendo lo mismo, en el cual cuando son personas, y de verdad ustedes lo van a poder ver, personas que tienen esa conversión, cambia mucho su actitud, pero no es una actitud como de engaño ni actuada, es natural, y ves que abrazan natural, hablan natural, cambia algo. Yo lo noto mucho, mamá, y lo noto mucho en ti, en esa parte en la cual el día de hoy dejaron de pelear consigo mismos y empezaron a pelear unas batallas diferentes, pero para ayudar a otro tipo de personas. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito, a hacer un poquito de comerciales. ¿Dónde está tu iglesia? ¿Dónde pueden, un número de teléfono donde puedan contactarte por si quieren saber de la Casa de Salvación, de tu iglesia? Si pudieras darles la ubicación, el nombre. Pues sí. O sea, la iglesia central se llama Cristo Roca de mi Salvación, y está en la colonia Campestre Aragón, en la delegación, en la alcaldía Gustavo Amadero, ahí aquí en la Ciudad de México. Es la calle del Esfuerzo número 7. Ahí está la iglesia central. Y la misión a la cual el Señor, pues, ay, de veras que no sé cómo decir, ¿por qué a mí? Sí. Por eso el título, ¿por qué a mí? Ahí donde Él me permite servir. Está en Ferrocarril Hidalgo número 1341, en la colonia Díaz Mirón, igualmente en la alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. Y pues el teléfono, el teléfono de la iglesia, por lo regular doy el mío porque no estamos mucho tiempo en la iglesia. Es el 55 12 94 2184, y ahí pues para lo que sea del ministerio de lo que hago, ¿no? De lo que Dios me ha enseñado a hacer. Es que yo esto lo veo tan fascinante como traer una tarjeta de crédito o la tarjeta de transporte, que le metes 120 pesos y pero pasas diario, de ida y vuelta, y llega el fin de semana, ya se te acabó, y dices, ¿qué pues? ¿Qué hora qué? Pues hay que irla a recargar ahí a la ventanilla. Sí. Así es la palabra de Dios. Qué buena alegoría. La palabra de Dios igual. Tienes que tener aquí, porque el Espíritu Santo en el momento va a agarrar de lo que tú hayas visto de Él, de lo que Él te haya mostrado, y de ahí va a ir agarrando. Entonces, pues yo tengo que irme agarrando de la Biblia. La Biblia es: el cielo y la tierra pasarán, pero esto nunca va a pasar. La palabra de Dios nunca va a pasar. Esta no pasa de moda. Esta no es como todas las cosas. Entonces, es apasionante el saber que ahora, después de ser una persona inútil, ahora pueda servir a Dios. Claro. ¿Y cómo servimos a Dios? Pues sirviendo a otro ser humano. Sí. Y bueno, en esencia, creo que fue un testimonio muy de introspección para todos, viendo que estaba a las gradas casi de la locura y de la muerte, ¿no? Cuando uno cae en esas situaciones,
y poder tener esa comprensión de que por muy bajo que caigamos siempre hay una solución, y ponernos en las manos del Señor es lo más sano y lo más hasta cuerdo, podría decirlo yo. Y no todo inteligente, sí, es una decisión inteligente, y que no todos tenemos esa capacidad a veces de ser honestos consigo mismos y con un Dios que está ahí protegiéndonos. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar en este podcast, pastor. Es un gusto tenerte con nosotros. Hemos estado juntos cada miércoles y es un gusto poder escucharte, poder aprender de cómo tú, a tu manera muy particular, has entendido y practicado la palabra, y nos la puedas de alguna manera dosificar entendiblemente, porque alegorías como estas son las que hacen, y los invitamos, por supuesto, a cada miércoles poner el canal de Redención, y ahí van a aparecer los podcasts cada miércoles, donde el pastor nos hace el favor de darnos un poco de la palabra para que nosotros podamos guiarnos y no perder ese camino que es tan complicado estar en el camino y tan fácil desviarse de él. Y pues bueno, pastor, es un gusto. Nos vemos próximamente en el próximo podcast. Y pues bueno, amigos, cuídense mucho. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Hasta luego.